Recordar un poquito lo que estamos viendo. ¿Quién fue el autor de Hechos, hermanos? ¿Quién escribió Hechos? Lo hemos dicho casi. Lucas. Amén. ¿Cuál era la profesión de Lucas? ¿A qué se dedicaba Lucas? ¿Qué hacía para vivir? Era doctor. Bien, este está estudiando, este pone atención. Qué bueno, qué bueno. Amén. ¿A quién fue dirigido Hechos? Hechos tiene un destinatario, alguien específico, que Lucas describió. Teófilo, amén. ¿Quién era Teófilo? Teófilo se dice, hermanos, que probablemente era un hombre rico, al cual patrocinaba los viajes de Pablo y de Lucas, hermanos. También acuérdense, fíjense, hermanos, en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas escribe el Evangelio, se lo escribe también a Teófilo. Y se lo escribe para convencerlo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando le escribe el mensaje a Teófilo, probablemente algunos dicen que Lucas trabajaba para Teófilo porque le habla de un modo y le dice excelentísimo Teófilo, como alguien como de respeto, como si fuera su patrón. Ya en Hechos, hermanos, cuando ya Teófilo ha creído en el Señor Jesucristo, entonces ya hay más esa cercanía espiritual y Lucas ya no se dirige a él como excelentísimo Teófilo, sino como a Teófilo, nuestro amado hermano Teófilo. ¿Sí? Y entonces ya había una relación más cercana entre Lucas y Teófilo. Y Teófilo patrocinaba los viajes de Pablo y de Lucas. Hermanos, algo bien importante acerca del libro de Hechos, hermanos. Todas las vidas de los apóstoles, todas fueron impresionantes. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Todas las vidas, Pedro, todas las vidas, hermanos. Pero ¿por qué precisamente Lucas tenía que escribir Hechos? ¿Por qué precisamente Lucas tenía que andar con Pablo y contarle a Teófilo acerca de la vida de Pablo y que así se supiera en todas las iglesias? Hermanos, acordémonos que Pablo, ya en este capítulo, en el siguiente ya vamos a entrar con la vida de Pablo, hermano. Acordémonos que Pablo fue un apóstol llamado directamente ¿por quién, hermanos? De Dios. Pero acordémonos que para que sea apóstol tenía que haber andado con Jesús. Por eso muchas personas a Pablo le negaban que él fuera apóstol. Le decían, tú no eres apóstol porque tú no anduviste con Jesús. ¿Y qué les decía Pablo? Pablo en Corintios ahí defiende su apostolado y dice, yo como a un abortivo fuera de tiempo, a mí se me apareció el Señor. Fuera de tiempo. Acordémonos que Pablo iba rumbo a Damasco y allí el Señor se le aparece. Dice, yo como a un abortivo, alguien fuera de tiempo, dice, a mí el Señor se me aparece y me constituye apóstol de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, del cual no soy digno porque perseguía a la iglesia. Hermanos, pero ¿por qué Lucas precisamente tenía que escribir la vida de Pablo en Hechos? Fíjense, hermanos, si Lucas no hubiera escrito Hechos, la iglesia no hubiera aceptado con tanta creencia o con tanto ánimo las cartas paulinas. Lo que es Hebreos, lo que es Corintios, lo que es Romanos. Todas las cartas que escribió Pablo no hubieran tenido el mismo efecto si Lucas no hubiera escrito Hechos. O si Lucas hubiera tomado a otro apóstol y le hubiera anotado su vida. Es impresionante, hermanos. ¿A poco no? Todo lo que Dios hace para que su palabra pudiera llegar hasta nosotros y que para que nosotros cuando la leyéramos pudiéramos tener la convicción de que es de parte del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos, hermanos, que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:15 y 16 que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Dice, a fin de que el hombre de Dios, de corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, acuérdense de estos datos del libro de Hechos, quién es el autor, a quién fue dirigido. Todo eso es bien importante, hermanos, que lo empezamos a tener en la mente cuando hablamos de Hechos. Acordémonos, cuando digan Hechos, ya sabemos quién es el autor. ¿Quién? Lucas. Y fíjense por qué Lucas tenía que ser doctor. Lucas
Lucas, como su profesión era doctor, él tenía ese cuidado en escoger las cosas correctas. ¿Se imaginan a un doctor escogiendo una medicina inadecuada, una medicina alá y se va? No. Lucas, de lo que veía de Pablo, iba escogiendo solamente lo mejor. Lo mejor, todo era bueno, pero Lucas iba escogiendo como doctor que era. Y acordémonos que aparte de ello era el Espíritu Santo que lo dirigía, pero Lucas tenía esta habilidad porque era médico, porque era doctor. Entonces, cuando hablemos de Hechos, hermanos, acordémonos rápido. El que lo escribió fue un doctor, Lucas. Y tenían cuidado, y cada cosa que se habló en Hechos fue para darle validez a la palabra después, a los escritos de Pablo. Y aparte de que es bendición para nuestra vida cada vez que leemos el libro de Hechos. Ahora sí, hermanos, empezamos en el capítulo 7 y el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él les dijo: varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Hermanos, lo que está pasando aquí, acordémonos el capítulo anterior. En el capítulo 6, hermanos, en el versículo 8 en adelante, se empieza a narrar el arresto de Esteban. Acordémonos, hermanos, que ¿quién era Esteban? ¿Quién era Esteban, hermanos? Diácono. ¿Cuál era su principal característica? ¿Cuál? Sirvió a las mesas. Para eso lo escogieron, para servir mesas. Ahora, ¿cuál era el requisito que tenía que tener Esteban para poder servir mesas? Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo, dar buen testimonio. Hombre intachable tenía que ser para servir mesas, hermanos, Y no nomás era servir mesas, también tenía que barrer, también tenía que aspirar. Bueno, no creo que haya habido aspiradoras en esa época, pero de menos barrer sí. Y tenía que recoger, al final de que toda la gente comía, los diáconos, él como diácono se tenía que quedar, juntar todo y guardar, limpiar y acomodar. Y para eso se ocupaba un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario que para alguien que sirva sea un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, yo me he dado cuenta de esto. Los voluntarios, la mayoría de verdad no funcionan para el trabajo de Dios. ¿Por qué? A un voluntario no le puedes decir: ve a lavar el baño rápido, porque se ensució, se indigna, se enoja. Soy voluntario. Yo soy voluntario, si quiero lo hago y si no, no lo hago. Pero un hombre que está lleno del Espíritu Santo, sin que le digan ve y lava el baño, si lo ve sucio, órale, se agarra y se pone a lavar, sin que le digan. Un hombre lleno del Espíritu Santo, si le dicen ve y destapa el baño, amén, va y lo destapa. Si le dicen ve y ora por este hermano para que sane, ¿qué creen que va a hacer? Va y ora también y sana. Hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ahora lo que se empieza a caracterizar de Esteban, hermanos, es que él empieza a hablar la palabra con poder. Amén. Empieza a hablar la palabra y empiezan a seguirlo los milagros, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que los demás. El Espíritu de Dios estaba sobre Esteban. Y acordémonos que el que hace todos estos milagros es el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando se empieza a rumorar esto de Esteban, entonces van y los sacerdotes compran testigos y que den un falso testimonio de Esteban para poderlo acusar y aprender y matar. Hermanos, cuando arrestan a Esteban y lo llevan aquí en el versículo 1 del capítulo 7, no dice si lo tenían esposado. Lo más probable es que sí, que lo tuvieran esposado, a lo mejor sentado,